Hola gente, soy Teorías Ocultas y quería dar unas aclaraciones. El fic no se va a basar de la serie original de Netflix, este será diferente y está inspirado de varios fic, pero la idea es mía al total. Si ven que no subo tantos vídeos es que no tengo internet y estoy en Wattpad para crear los demás capítulos, pero no se publicarán hasta que tenga internet. Eso es todo y perdón por la nota tan larga, jejeje, espero que les guste y sea de su sagrado. Axel estaba completamente sumergido en la oscuridad de su mente. La calma que había encontrado en la academia de Nevermore no duró mucho. Después de días de descanso, el vacío dentro de él seguía presente, y las marcas en su rostro, aunque menos dolorosas, seguían siendo un recordatorio constante de lo que había usado para sobrevivir. Pero Axel no era alguien que pudiera quedarse de brazos cruzados. Tenía que descubrir quién era realmente y por qué los cazadores lo perseguían. Cada día, después de sus entrenamientos, pasaba horas en la biblioteca oculta de Nevermore, buscando respuestas. Allí, entre viejos tomos de magia ancestral y documentos ilegibles, comenzaba a reconstruir lo que sabía sobre su linaje. La familia psíquico de la sangre. Había poco escrito sobre ellos. La mayoría de los registros estaban destruidos o borrados, como si alguien hubiera querido borrar todo vestigio de su existencia. Pero Axel sentía que estaba cerca de descubrir algo crucial. Su poder. Conforme pasaban los días, Axel comenzaba a controlar mejor sus habilidades. Su capacidad de manipular la sangre, canalizando su poder a través de la voluntad de su cuerpo, lo dejaba exhausto, pero también le revelaba más sobre lo que podía lograr. Cada vez que usaba su poder, las marcas en su rostro se intensificaban, pero él ya estaba preparado para ello. Lo que sea que me esté pasando, no puede ser solo un accidente. Axel murmuró para sí mismo, su mirada fija en un libro antiguo que había encontrado. Era uno de los pocos documentos que mencionaban la familia psíquico de la sangre, pero las páginas estaban desmoronadas, casi como si el tiempo mismo quisiera olvidar lo que contenían. Esa noche, después de varias horas de estudio, Axel decidió salir a caminar por los jardines de Nevermore para despejarse. El viento estaba tranquilo, y el aire fresco lo calmaba, pero algo más se movía en la oscuridad. Algo que Axel no podía ver, pero que sentía. De repente, se detuvo en seco. En la lejanía, vio una figura. Era Evan, su hermano menor, caminando solo, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de la luna. Axel lo observó por un momento, y algo en su interior se retorció. Había algo diferente en Evan, algo que no podía ignorar. Axel se acercó a él, y cuando Evan levantó la vista, Axel notó algo extraño en sus manos. Garras. Aunque pequeñas, eran claramente visibles, como si su hermano estuviera desarrollando algo inhumano. Evan, dijo Axel en voz baja, incapaz de ocultar su sorpresa. Evan lo miró, su rostro algo confundido, pero sin mostrar miedo. Era como si estuviera acostumbrado a que Axel se preocupara por él. ¿Qué pasa, Axel?, preguntó Evan, su tono suave, pero algo vacilante. Axel lo observó con detenimiento, notando las ligeras garras que comenzaban a formarse en los dedos de su hermano. El linaje perdido. Axel había oído rumores, pero ver a su hermano de esta manera lo dejaba sin palabras. ¿Tú, qué es esto, Evan?, Axel preguntó, su voz más dura de lo habitual. Evan, al parecer sin darse cuenta de la gravedad de la situación, levantó la mano y observó sus garras. No sé, no me había fijado. Últimamente, siento que algo me pasa. Como si no fuera completamente yo. Axel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era posible. ¿Podría ser que Evan estuviera desarrollando algo del linaje perdido? ¿Algo relacionado con los lobos, como su madre? ¿Acaso esa era la razón por la que su hermano menor nunca había sido completamente humano? La sospecha empezó a formarse en su mente. Evan, tienes que tener cuidado. Axel le advirtió, su voz grave. Esto no es normal. Evan asintió lentamente, pero no parecía entender completamente lo que eso significaba. Las garras eran solo el principio. El ambiente se volvió tenso. Axel quería decirle más, pero las palabras no salían de su boca. Había algo en su hermano que lo dejaba inquieto, pero no podía dejar que su miedo lo controlara. En ese momento, un sonido distante rompió el silencio. Axel y Evan se giraron al mismo tiempo, alertas, sintiendo la presencia de algo o alguien acercándose. ¿Has oído eso?, preguntó Evan, su tono ahora mucho más serio. Axel asintió, su cuerpo tensándose al instante. Algo no estaba bien.
Pero antes de que pudiera reaccionar, un extraño destello de luz apareció en la distancia, y ambos hermanos se vieron obligados a correr hacia el interior de la academia, alejándose de cualquier posible amenaza. Mientras tanto, en uno de los pasillos más alejados de Nevermore, Enid Sinclair observaba desde las sombras. Había estado siguiendo a Axel y Evan durante algún tiempo, pero ahora algo en la situación le parecía más urgente. El hermano de Axel, el que había visto en la lejanía, parecía estar desarrollando algo que Enid reconocía, algo que podría ser peligroso para todos en Nevermore. Enid frunció el ceño, decidida a investigar más, pero también preocupada por lo que Axel y su hermano podrían estar enfrentando. No sabía si ellos mismos eran la amenaza, o si algo mucho más grande estaba acechando. Javier Torpe también estaba cerca, con el mismo objetivo: investigar el linaje de los dos hermanos, pues lo que había observado en Evan lo preocupaba profundamente. No sabían aún si Evan podía ser una amenaza para la academia o si todo esto estaba conectado con algo aún más oscuro. De vuelta en los jardines, Axel y Evan finalmente llegaron a un lugar seguro dentro de la academia. Axel miró a su hermano, que ya había ocultado sus garras, pero su rostro seguía serio. Evan, tienes que aprender a controlar esto. Axel le dijo, su tono firme. No es algo que podamos ignorar. Evan lo miró, una mezcla de confusión y miedo en sus ojos. No quiero ser un monstruo, Axel. Dijo Evan, con una pequeña lágrima en sus ojos. ¿Por qué está pasando esto? Axel no sabía qué responder. Sabía que la respuesta podría estar en el linaje de su madre, o en las conexiones que aún no entendía. Pero no podía decírselo aún. Evan necesitaba tiempo para comprender lo que realmente sucedía. Lo descubriremos juntos, hermano. Axel prometió, aunque sabía que la respuesta podría ser más oscura de lo que esperaba. El paso de los días había sido una constante lucha interna para Axel. La tranquilidad que parecía haber llegado a Nevermore era solo una ilusión. Aunque la vida escolar seguía su curso, y las clases parecían ofrecer algo de normalidad, la sensación de que algo estaba a punto de estallar nunca lo dejó. Nunca. Cada vez que sus manos se cerraban en puños o cuando sus ojos se cruzaban con los de Evan, la realidad de que algo oscuro y aterrador los acechaba lo consumía. Axel miraba a su hermano menor con preocupación. Evan ya no era el mismo. A pesar de los intentos por mantener su relación como antes, había algo en él que había cambiado. Esa conexión extraña que Axel había sentido en sus primeros días en Nevermore seguía creciendo, como si las sombras del pasado estuvieran conectando sus destinos más de lo que él quisiera. Evan estaba cambiando. Había comenzado a mostrar más rasgos inhumanos, más características que no podían ser explicadas con lógica. Barras que brotaban de sus manos, una mirada más intensa, y una fuerza inusitada que antes no tenía. Axel lo observaba de reojo mientras se preparaba para otro día de clases. ¿Listo para otro día de rutina, hermano? Axel intentó mantener la calma, pero sabía que su hermano no respondería como solía hacerlo. Evan levantó la vista de la ventana. El brillo en sus ojos era extraño, como si algo lo estuviera acechando constantemente. No lo sé, siento que algo está a punto de pasar, Axel. Algo malo. Evan murmuró, sin desviar la mirada del paisaje que se extendía ante ellos. A lo lejos, las montañas que rodeaban Nevermore parecían estar observándolos, como si guardaran secretos antiguos. Axel suspiró y se acercó a él, dándole una palmada en el hombro. Tranquilo, Evan. Aquí estamos a salvo, por ahora. Dijo con un tono que intentaba ser reconfortante, pero que sonaba más a una mentira que a una verdad. Axel no estaba seguro de qué sería lo siguiente. Aunque intentaba mantener la calma para Evan, algo en su interior le decía que nunca podrían escapar de lo que los perseguía. Los cazadores de la familia psíquico de la sangre no se detendrían hasta exterminarlos. Y Axel lo sabía, aunque aún no entendía completamente los secretos detrás de su linaje. El día pasó con normalidad, si se podía llamar así a una vida de constante tensión. Los pasillos de Nevermore se llenaban con las voces de los estudiantes, pero Axel no podía evitar sentir que las paredes lo observaban, que las mismas sombras que se deslizaban por los rincones del colegio sabían más de lo que él podía comprender. La jornada se extendió, y con ella las horas de clases. Axel, incapaz de concentrarse, pensaba en sus poderes, en su familia, en lo que estaba en juego. Todo lo que había hecho hasta ahora no era suficiente. El control de su energía era cada vez más incierto. Sentía que el poder que corría por sus venas estaba fuera de su alcance, y lo peor de todo era que cada vez que lo usaba, su cuerpo quedaba más agotado, más marcado.
Fue después de la clase de literatura cuando Axel decidió que ya no podía esperar más. Tenía que entrenar. Tenía que aprender a controlar ese poder, aunque ello significara un sacrificio. Al salir al pasillo, se encontró con Evan, quien lo miraba con esa misma expresión pensativa. A veces, Axel sentía que su hermano podía ver más allá de lo visible, como si tuviera un don para leer lo que Axel estaba pensando. «Voy a entrenar, ¿quieres acompañarme?», preguntó Axel, intentando mantener una actitud relajada. Evan asintió sin decir una palabra. Juntos se dirigieron a una parte aislada del colegio, un pequeño bosque cercano donde rara vez se aventuraban los demás estudiantes. Era el lugar perfecto para entrenar sin que los descubrieran. Axel cerró los ojos y respiró profundamente. Podía sentir cómo la energía empezaba a acumularse en su interior. La energía oscura de la familia psíquico de la sangre, ese poder ancestral que su familia había guardado en secreto durante generaciones, bullía dentro de él. Pero esta vez, sentía que algo era diferente. La fuerza que había desatado en su primer encuentro con los cazadores ya no era suficiente. Necesitaba más. «Axel, ¡cuidado!», gritó Evan al ver cómo las marcas oscuras comenzaron a aparecer en la cara de su hermano. Axel ya no podía detenerse. La energía lo había consumido por completo. Las marcas en su rostro se volvieron más intensas, y su cuerpo empezó a temblar bajo el peso de la fuerza descontrolada que desbordaba de él. Los árboles comenzaron a retumbar, las hojas caían a su alrededor como si una tormenta invisible hubiera comenzado. Era como si su poder estuviera a punto de desatarse por completo. De repente, un ruido extraño hizo que ambos se detuvieran. La brisa se detuvo por un momento, y un eco distante recorrió el bosque. Axel miró a su alrededor con una sensación creciente de peligro. No estaban solos. «Alguien está cerca», dijo Axel en voz baja, su cuerpo tenso y preparado para el combate. Antes de que pudieran reaccionar, una figura encapuchada apareció entre los árboles. Su presencia era inquietante, como si se tratara de una sombra con forma humana. Axel se preparó para atacar, pero algo lo detuvo. «Espera, no nos hagas daño». La figura levantó las manos en señal de rendición. Axel no podía confiar en ella. Pero, antes de que pudiera hacer algo, la figura encapuchada avanzó con rapidez, tomando por sorpresa a Axel con un golpe certero que lo hizo caer al suelo. El dolor recorrió su cuerpo, pero algo dentro de él despertó. En un impulso desesperado, Axel liberó su energía de forma descontrolada. Las marcas en su rostro brillaron con intensidad, y el enemigo encapuchado fue lanzado hacia atrás, chocando contra un árbol. «Axel», gritó Evan, quien al ver la situación, comenzó a intervenir, pero rápidamente la figura encapuchada se levantó con una velocidad sorprendente. En ese instante, algo inusitado ocurrió. Una sombra pasó rápidamente entre ellos, y la figura encapuchada comenzó a luchar con una habilidad tan impresionante que Axel se quedó boquiabierto. Era Merlina Adams. Sin previo aviso, ella apareció y, con una rapidez mortal, desarmó a su oponente con una habilidad que Axel no había visto nunca antes. La figura encapuchada intentó defenderse, pero no podía hacer frente a la astucia y rapidez de Merlina. Finalmente, con un movimiento que desafió la gravedad, Merlina lanzó un golpe certero que derribó a la figura encapuchada, dejándola fuera de combate. Merlina se giró hacia Axel, su mirada fría como el hielo. «Parece que no eres el único que guarda secretos», dijo con una calma inquietante, observando las marcas oscuras en el rostro de Axel. Antes de que Axel pudiera responder, Merlina ya se había dado vuelta, caminando hacia el bosque sin decir nada más. Axel y Evan se miraron, sorprendidos y confundidos por lo que acababa de suceder. El silencio que siguió al enfrentamiento con la figura encapuchada fue abrumador. Axel y Evan se quedaron inmóviles, con el eco de las palabras de Merlina aún resonando en sus oídos. ¿Qué había querido decir con eso de no eres el único que guarda secretos? Axel no podía dejar de pensar en la fuerza con la que Merlina había derrotado al misterioso atacante. Era como si esa chica, a pesar de su edad, tuviera una habilidad que desbordaba lo que un ser humano común podría alcanzar. Axel observó el lugar donde la figura encapuchada había caído. Ya no había señales de su presencia. ¿Se había desvanecido? La sombra de la figura parecía haber desaparecido junto con su amenaza. Pero algo seguía latiendo en el aire. La sensación de peligro no se disipaba. ¿Qué estaba pasando, Axel?, preguntó Evan, acercándose cautelosamente. Axel no respondía. Solo podía sentir la presión en su pecho, esa presión constante que aumentaba con cada segundo que pasaba sin entender lo que realmente sucedía.
Su poder, que había creído controlar, parecía ser más grande de lo que imaginaba. Y más peligroso. No lo sé, Evan. Pero, algo está mal. Axel giró la cabeza, tratando de calmarse. La energía que sentía dentro de sí era abrumadora, y sentía que en cualquier momento podría desbordarse de nuevo. De repente, un sonido seco los hizo alertarse. Axel y Evan giraron hacia el origen del ruido, solo para ver que una nueva figura había aparecido entre los árboles. Pero esta vez no era un enemigo, ni mucho menos. Era Enid Sinclair. Enid se adelantó con una sonrisa, como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. Pero los ojos de Axel no podían pasar por alto el pequeño gesto de tensión en sus hombros, como si estuviera consciente de lo que acababa de ocurrir. ¿Qué fue eso?, preguntó Enid, su voz tranquila pero inquisitiva. Parecía que estabas en una pelea con alguien. Axel no respondió de inmediato. ¿Cómo podía explicar lo que había sucedido? Merlina. Los cazadores. La energía oscura. Todo estaba mezclado y no sabía cómo encajaba en el rompecabezas. Aún así, se obligó a mantener la calma. No es nada, solo un malentendido. Axel intentó sonar indiferente, pero no pudo evitar mirar la dirección en la que Merlina se había ido. Enid, sin embargo, no se dejó engañar. Su mirada se desvió hacia la marca en el rostro de Axel, una marca que aún brillaba tenuemente bajo la luz del atardecer. La curiosidad en sus ojos no pasó desapercibida. Eso no parece un malentendido, Axel. Su tono era serio, aunque sin agresión. Axel suspiró, sabiendo que Enid no se iba a quedar tranquila. Estaba acostumbrado a que las personas le preguntaran sobre sus poderes, sobre su familia, pero nadie había estado tan cerca como Enid. ¿Qué haría? Lo que pasó, tiene que ver con cosas que no entiendo del todo. Axel se adelantó y se apoyó contra un árbol cercano. Y ya basta de hablar de esto. Es mejor que sigas con tu vida, Enid. No quiero que te metas en esto. Enid, sin embargo, no pareció ofenderse, aunque su expresión se suavizó un poco. ¿Sabes?, comenzó, mientras caminaba lentamente hacia él. A veces pienso que, en este lugar, todos tenemos algo que esconder. Pero no tienes que llevar eso solo. Las palabras de Enid, aunque simples, tocaron una fibra dentro de Axel. En ese momento, no estaba seguro de lo que sentía. Era extraño. No había tenido muchas personas en su vida dispuestas a hablarle así, sin juzgarlo. Aunque él no lo sabía, Enid ya había comenzado a meterse bajo su piel. Era inevitable. De repente, el sonido de pasos apresurados lo sacó de su conversación. Axel levantó la vista, con la alerta encendida. ¿Qué más podía suceder? Las sombras de los árboles parecían moverse a su alrededor como si algo o alguien los estuviera acechando. ¿Qué pasa?, preguntó Enid, alzando una ceja. Axel apenas pudo responder antes de que una figura emergiera de entre los árboles, con la figura encapuchada de nuevo, esta vez con un aire más amenazante. El rostro visible de la figura estaba marcado por la furia, y su presencia parecía más siniestra que antes. El enfrentamiento no había terminado. De nuevo, la batalla comenzó. Axel, al sentirse empujado por el miedo y la necesidad de proteger a su hermano, desató su poder. Los símbolos en su rostro brillaron como nunca antes, como si estuviera desbordando toda la energía que había guardado. La figura encapuchada avanzó con rapidez, pero Axel estaba listo. Un golpe de energía oscura lo lanzó hacia atrás, haciendo que la figura tambaleara y cayera de rodillas. Pero, cuando parecía que Axel había logrado lo que tanto había deseado, algo más ocurrió. La figura encapuchada se levantó con una rapidez sobrehumana. Había algo en ella que no encajaba. Era como si no fuera humana. Axel lo sintió de inmediato. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la figura encapuchada levantó las manos, y de ellas surgió una sombra aún más oscura que parecía absorber la luz misma. Antes de que Axel pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre él, dejándolo sin aliento. La figura de repente lanzó un grito que resonó como una especie de invocación, y el suelo tembló. Axel estaba a punto de caer cuando una nueva presencia apareció. Era Merlina Adams. Con un solo movimiento de su mano, Merlina dispersó la sombra, y la figura encapuchada fue lanzada hacia atrás con fuerza. Axel, respirando con dificultad, miró a Merlina y, por fin, pudo hacerle una pregunta que llevaba días rondando en su mente. ¿Quién eres tú? Merlina, como siempre, no mostró ni una pizca de emoción. Miró a Axel sin inmutarse y dijo: alguien que sabe más de lo que imaginas. Y, sin dar explicaciones, desapareció tan rápido como había llegado.
Axel quedó allí, herido y atónito, con más preguntas que respuestas. Fin del capítulo 5, 6 y 7.